De cerca. Credibilidad y experiencia. Responsabilidad periodística. Economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Buenos días, mis estimados amigos y amigas, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en el programa De Cerca de esta mañana. Hoy tenemos temas importantes de país para compartir con todos ustedes. Quiero agradecer a los que nos ven a través de redes sociales, a través de la televisión y por supuesto toda la plataforma informativa de ITV. Ayer hicimos un ejercicio muy importante que creo que nos dejó sorprendidos, cómo hay una conexión con nuestros amigos a lo largo y ancho del mundo a través de estas benditas redes sociales. Tuvimos conexiones hasta de los Emiratos Árabes Unidos, de España, de Australia, de Italia, de Estados Unidos, ya no se diga, y por supuesto de El Salvador. Fue un ejercicio con apertura de teléfono que lo vamos a volver a hacer ahora, justo después del programa De Cerca, para poner algunos temas en discusión y que sean ustedes los protagonistas. Y hoy tenemos en el espacio a dos analistas, ¿verdad? Rafael Mengíbar y Jaime Ramírez Ortega, para ver algunos temas del país, entre ellos la aprobación del día de ayer del dictamen que va ahora, me imagino, a aprobar la Asamblea Legislativa, que es el traslado de 31 millones de dólares para el combate de la inseguridad, y que tiene que ir dedicado, entre otras cosas, a darle alimentación a los policías y soldados que están hoy en la calle haciendo el trabajo territorial. Esto fue una petición del presidente Bukele, puso de cabeza el sistema político del país, a los partidos políticos, de alguna forma les puso en jaque, creen algunos, y al final terminaron aprobándole este traslado de fondos. Algunos creen a regañadientes. ¿Qué piensa usted? Déjenos en los comentarios y por supuesto presento a mis invitados. Rafael, ¿cómo está? Bienvenido. Bien llegado, temprano. Así mismo, por supuesto. Gracias, Gilson. Y pues para comentar sobre los temas que más aquejan a la población y de interés nacional, ver ahí el contexto. Mi estimado Jaime, ¿cómo está usted? Bienvenido. Estimado Gilson, qué gustazo en verte y saber que estás bien. Rafael, un placer, saludo. Jaime, igualmente. Gracias, un saludo a los amigos que nos ven localmente y a los hermanos cercanos que están contribuyendo para que este país continúe avanzando en ese crecimiento económico. Y decirles que vamos saliendo adelante y que el país va avanzando por un buen rumbo. Muy buenos días a todos. 31 millones aprobados anoche, ayer tarde, ¿no? Después de una discusión de varios días, decía el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, que él no estaba casado con tiempos, pero que le interesaba obviamente dos cosas. Primero, que se le mandaron un mensaje a los criminales que todo el país debe estar unido. Pero segundo, le decía al presidente, no puedo llegar y levantar la mano y darle lo que usted pida, sin que me justifique usted a dónde lo va a invertir. Ya el presidente tiene sus 31 millones para poder trabajar en el tema del combate a la inseguridad, ¿verdad? Sobre todo hoy con este plan estratégico que ha montado el presidente de la República, que tiene que ver con el control territorial. ¿Cuál es su percepción, Jaime, su opinión con respecto a la decisión de los diputados en la Asamblea Legislativa? Bueno, yo creo que lo que está haciendo el señor presidente evidentemente es algo que no tiene precedentes, la manera de gobernar, la manera de ejercer el liderazgo, creo yo que ha impactado definitivamente. Primero porque nunca habíamos visto a ningún gobernante desde la perspectiva de la administración pública tan dinámico, digamos. Ese es el primer punto, dinámico. Lo segundo es ponerle tanto énfasis a un problema que evidentemente está después de los acuerdos de paz, que se recrudeció un poco más el tema de las pandillas y que ni Arena en 20 años y ni el FMLN en 10 años lograron, digamos, erradicar o combatir o disuadir el tema de la violencia pandilleril en El Salvador. Entonces, en ese contexto creo que es importante que haya dentro de la población, digamos, como un sentimiento de victoria, que da la sensación que hoy sí, por primera vez,
se está, digamos, menguando el accionar pandilleril, y eso no se había visto. Y creo que si el pueblo se envalentona en ese sentimiento de tener esa sensación que le vamos ganando al crimen, al AMPA, a las pandillas, pues creo que cada día se van a ir sumando más salvadoreños que denuncien las extorsiones, que no se queden callados, que denuncien al pandillero que tienen cerca, que cualquier cosa que oiga ahí en su barrio que no está bien, lo pueda catapultar, incluso hasta ellos mismos prender a los pandilleros y entregarlos a las autoridades. Entonces, en ese sentido, creo que el pueblo tiene esa sensación de valentía. Incluso yo mismo siento que hoy sí, por primera vez se siente que vamos en un buen camino y que es importante combatir desde la perspectiva represiva a las pandillas, pero también no hay que olvidar el tema de la prevención. De lo contrario, lo que va a suceder es que le cortamos la cabeza al crimen, digamos, y le surgen 5 cabezas más, porque los pandilleros saben cómo mutar. Pero la aprobación de esos 30 millones de dólares, ya sea por coacción, por presión pública, como lo haya hecho el presidente, creo que es importante. Claro, los diputados no tenían más que acceder a ello, porque lo que está pidiendo el presidente no es nada ilegítimo ni nada deshonesto, sino muy al contrario, es para fortalecer que los policías no solamente anden en un buen uniforme, sino tengan un alimento digno para que puedan combatir de mejor manera el crimen. Pero por otro lado también es importante que haya transparencia de cómo se van a manejar esos fondos, porque el hecho que lo de la Asamblea Legislativa, pues no solamente decir, bueno, sí, lo queremos para esto, pero que efectivamente ese dinero pues llegue completamente a las estructuras más necesitadas de los cuerpos de seguridad en El Salvador. Y creo que en esto no debería haber molestia, ¿verdad?, de la presidencia por decir, miren, este es el plan y así lo vamos a distribuir, o miren, pensamos que se lo vamos a dar a ellos directamente. Está bien, pero que se transparente eso no debería haber ningún problema. Yo creo que la población incluso está bien ansiosa, incluso hasta de decir, presidente, abre una cuenta, nosotros le vamos a depositar, si la Asamblea no se los quiere dar. Y lo otro es importante que cuando se reorientan fondos, pues haya un decreto, ¿verdad? Justamente para que no vayan a ser acusados después, tanto la Asamblea Legislativa o el presidente, de malversación de fondos. Ese es el procedimiento que debe de hacerse. Ahora, lo que sí no se hubiera visto bien es que la Asamblea hubiera entrampado esa reorientación de fondos y que dentro de 3 o 4 meses decirle, no, mire, al final no se puede. Así que el presidente hizo uso de la fuerza del pueblo para coaccionar a los diputados para que aprobaran esto, cosa que no se lograba en mucho tiempo. Y claro, los diputados son estratégicos también, ellos están pensando en el 2021. Rafael, obviamente lo que decía Jaime es muy importante, ¿no? En cuanto a lo que, ¿cuál es la mente o cuál es la idea de la clase política, ¿no?, del país? Ayer hacía un comentario, alguien en la red decía, está bien los 30 millones porque además vienen de un presupuesto, de un fondo recaudado justamente para eso y que se ha administrado de una manera fraudulenta, decía el amigo, con la administración del frente, que es el impuesto a las telecomunicaciones para el tema de seguridad. Pero decía, el problema es, decía, que esto se pueda convertir en una práctica normal y fabulosa para el presidente, ¿verdad?, sabiendo que ningún partido político le va a decir que no, porque el que diga que no será estragado y estrangulado en las redes sociales y posiblemente terminará ahorcado en el 2021. ¿Qué piensas tú de eso? Ayer en la oficina temprano de un amigo, los niños porque estudian en otros horarios, un niño de 6 años le dice, buenos días, abuelito, buenos días, le dice el abuelo. Y le da un abrazo y un beso el nieto. Después sigue platicando conmigo y le dice, disculpen, abuelito, ¿me podés regalar $1? Entonces se fue él a comprar sus cosas. Y me dice, por lo menos me saluda, me abraza y después me pide el $1.
Y le digo yo, y si hubiera sido lo contrario, quizás no se lo hubiera dado. Entonces, creo que algo está pasando ahora que ha cambiado el esquema de pedir en la Asamblea Legislativa. Efectivamente, el presidente está haciendo uso de su autoridad que le investió el voto popular. Ahora bien, lo que más quisiéramos saber es en qué se invierte el dinero. Y yo creo que estamos a las puertas de una nueva administración y ojalá tome esas sabias decisiones de dar explicaciones. Porque el pueblo debe saber que solo del 2009 a 6 meses de salir el presidente Sánchez Serén, el partido FMLN en el poder, del 2009, estamos hablando de 5.500 millones de dólares invertidos en seguridad. Si me equivoco, pues... ¿En 10 años? Más o menos en 10 años. 5.000 millones. 5.500 millones. Es una cantidad exorbitante, bien representativa. Como para haber resuelto, por lo menos, claro, paliado un poco el tema. Entonces, claro, me van a decir que se fue en el pago de los policías, en los alquileres ustedes saben que el 98% son alquileres de la PNC, ¿verdad? Casi el 100%. Y planilla. Y planilla. Pero con esa cantidad, ¿qué se hizo? ¿O qué no se hizo? ¿O qué se hizo una parte de ese dinero? ¿Verdad? Bueno, la máxima aspiración de una sociedad es vivir en paz, vivir con salud, educación, un desarrollo integral. Eso es lo que aspira a una sociedad normal, ¿verdad? Pero nosotros tenemos 30 años de aprender a vivir en buena parte de la sociedad entre la violencia, entre el crimen, entre la extorsión. Así nos llevaron. Yo siempre sostengo que, y por cierto, el doctor Héctor Dada Iresi, que fue presidente de Flaxo, la Fundación Latinoamericana de las Ciencias Sociales, en 1986 patrocinaron la primera investigación sobre el origen de las pandillas en El Salvador. 1986, todavía estaba el presidente Napoleón Duarte, cuando ese libro ya estaba para el servicio de la ciencia, de los funcionarios. No le hicieron caso. Barrio Adentro, otra gran obra, en 1992, si no me equivoco, UCA Editores, tampoco. Entonces el tema creció, el problema se fue agrandando y ahora estamos ante una realidad que el mismo presidente Nayib Bukele sostiene, por la información que le han dado las autoridades, que son aproximadamente 70.000 pandilleros activos. Y él dice que es el 1% de la población total y que en consecuencia el 99% seríamos las personas sanas y honestas, ¿verdad? Pues eso es un poco relativo, ¿verdad? Porque en la viña del Señor hay de todo. Pero creo que ha llegado el momento, y yo lo planteo así, amigos televidentes y Gilson y Jaime, creo que ha llegado el momento de que todos nos involucremos en pacificar el país para bien de todos. Dicho de otra manera, ¿en qué podemos ayudar? Tal como y si no acordame que vos casi vivís más en Estados Unidos que aquí, ¿verdad? Pero John F. Kennedy, cuando se sentía presionado por el pueblo, él dijo una frase muy importante, ¿verdad? Es decir, ¿y qué haces tú por tu país, ¿verdad? Es decir, tú me preguntas qué hago yo por mi país, pero ¿qué haces tú por tu país? Entonces, cada quien ahora en su área, en su lógica elemental, cómo podemos colaborar. ¿Se necesita dinero? Indiscutiblemente. Se necesita dinero para implementos policiales, el ejército. Hay tanta necesidad que cubrir. Y coincido con Jaime en esta primera hervor de la entrevista. Si en 30 días hemos visto muchos cambios, como es movilizar reos, reconcentrar reclusos, presentarse ante la población con el valor y la determinación de combatir uno de los problemas más graves, que es la delincuencia en términos generales, pero ojo, ¿verdad? También la población requerirá es seguir la proliferación del mal, el mal aprendido. Ojalá que ahí se invierta y se invierta sabiamente, con buenos planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo. Porque la población
acordémonos que la población todavía está muy escéptica. Sí hay un empuje, ¿verdad? ¿Y en qué podemos ayudarle, presidente? Y necesita, yo pongo un peso, yo pongo 10, yo pongo 15. Pero el dinero es importante y especialmente cuando se necesita. Pero yo creo que en este momento se necesitaban esos 30 millones. El presidente casi los emplazó y los amenazó. Si no me lo aprueban, pues yo lo consigo y no me extraña que lo consiga, ¿verdad? Está en su mejor momento, ¿verdad? Para pedir, ¿verdad? En su mejor momento para pedir. Entonces yo creo que el presidente ha dado muestras y yo, sin adularlo, porque yo no voy a adular a ningún funcionario público, pero ayer puse en mi cuenta que debía reconocer, por ejemplo, él reconoce que es culpa de él y del Estado y del país, ¿verdad? La muerte, el ahogamiento de esta niña y de este muchacho que murió en la travesía hacia Estados Unidos. Si un funcionario al más alto nivel comienza a sentirse responsable, ¿verdad? Responsable de esta realidad, no responsable de lo que no hizo otro jefe de Estado, porque esa es otra historia. Ese todavía sigue siendo responsable de lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que aquí se va el funcionario y dice, pues ya no estoy ahí. Y hemos visto hasta ex funcionarios y ex directores de la policía hablando de la crueldad de la inseguridad, ¿verdad? Cuando en su tiempo cada quien tiene un espacio para hacer lo mejor de sí en el cargo y el ejercicio de sus funciones. Así que yo en esta primera hervor diría, es un buen principio. Ahora bien, ¿cómo mantener esta expectativa? ¿Cómo sostenerla? Yo siempre he dicho que todo el talento humano en las instituciones de gobierno. El presidente ha dicho que la seguridad va a ser integral, o sea que aquí va a entrar el Ministerio de Educación, Salud, Trabajo y no sé qué otras carteras públicas. ¿Cómo hacer ese andamiaje y que llegue a la comunidad? Porque un territorio libre hay que irlo a ver, hay que irlo a sentir, ¿verdad? Eso no, un territorio libre y pacífico, una comunidad pacífica, solo viviendo ahí se sabe si ya está pacífica y si no, sigue siendo parte de una expectativa. Ok, muy bien. Hoy dijo el presidente que va a lanzar, precisamente por lo que decía Rafael, que el tema de la inseguridad o el combate a la inseguridad tiene que ver con un trabajo integral que, valga la redundancia, que integre a los diferentes entes y poderes, ¿no?, que están inmersos en esta sociedad. Entre ellos el tema de educación, por ejemplo, el tema de los salvadoreños como tal, la familia, que es fundamental, porque cualquier cosa se puede hacer, pero si no hay un arraigo, y creo que ustedes me van a secundar, no hay un arraigo de valores en esta sociedad, ¿verdad?, que nos tomemos este país como nuestro, pero comenzando en la familia, creo que muy poco vaya a pasar. Y el presidente nos dijo ayer que ahora a las 4 de la tarde va a anunciar el inicio de la segunda fase del plan de recuperación de los territorios en el país. Me imagino, yo esperaría que justamente sea esa parte, porque hoy mismo lo que hemos conocido es la parte de la represión, ¿verdad? Es la desarticulación del poder y el control de las estructuras criminales desde las cárceles, sobre todo, y el trabajo territorial. Y golpear las finanzas. Y golpear las finanzas, por supuesto. Pero dijo, ahora vamos a anunciar a las 4 de la tarde la segunda fase del plan de control territorial. ¿Qué es lo que podemos esperar, Jaime, de lo que viene? Bueno, en primer lugar, creo yo que los salvadoreños debemos de unirnos en estos momentos y acuerpar al señor presidente, incluyendo aquellas fuerzas que en algún momento no han coincidido con el señor presidente. Pero es claro que las decisiones que está tomando son trascendentales para el país, para, digamos, menguar el tema de la violencia juvenil y que se creen espacios libres de violencia. Pero para poder crear una cultura de paz, evidentemente nos va a llevar muchísimos años. Entonces hay personas que esperan que la violencia se desarme en 6 meses, en 1 año, en 2 años, pero bueno, no va a ser así. O sea, va a llevar un poco más de tiempo este tema. Y claro, para poder hacer planes, digamos, para alimentar 1 año una familia, por ejemplo, en El Salvador pues se siembra maíz, ¿verdad? Pero si se quieren hacer planes para alimentar una población 10 años, pues se siembran árboles, porque esos te dan fruto año con año. Pero si querés verdaderamente hacer planes para 50 años, entonces educás una generación.
tal como lo hizo Finlandia. Finlandia sabía que no tenía recursos económicos, ni tampoco tenía tantas riquezas naturales. Entonces, lo único que tenía era justamente el capital humano. Y si hoy el presidente de El Salvador trabaja el tema de la represión, combatiendo las pandillas, disuadiendo su accionar en los territorios, golpeando sus finanzas, eliminando el oxígeno a los financistas, que son todos aquellos que pagan renta, y no solo los que pagan renta, sino que deben de tener otras fuentes de financiamiento, que una de esas, por cierto, dijo el señor presidente en algún momento, que eran algún partido político que estaba como hasta patrocinando este tipo de accionar, ¿verdad? Ojalá que se investigue y se llegue al fondo de ese tema, porque no es posible que los buenos salvadoreños que queremos que el país salga de esta pobreza, de esta violencia, de esta miseria, pues otros estén desestabilizando. Eso no estaría bien y es moralmente reprobable. Entonces, en ese sentido, creo que lo que está haciendo el señor presidente es importante. Ahora viene la segunda parte, que creo que es elemental. Trabajar con los niños desde la primera infancia. Y para eso necesitas atacarlos desde dos perspectivas. Recordémonos que los niños tienen dos fuentes de valores fundamentales. Uno es, el primero es la familia, el papá, la mamá, el abuelo, el tío. Pero si este niño no tiene papá, no tiene mamá, no tiene tío, no tiene abuelo, es evidente que lo va a educar el entorno, la violencia pandilleril, el barrio donde está creciendo, donde ve como ejemplo al palabrero, donde ve como ejemplo al que cuida postes, cuando ve como ejemplo aquel que anda una arma, porque ellos han aprendido que el único poder que vale es la bala que sale del revólver que ellos andan utilizando. Entonces, estos modelos son los que justamente se deben de atacar de raíz. Esto yo los he denominado como los falsos modelos. Creo yo que si comenzamos a meter valores de la familia, comenzamos a meter valores desde el Ministerio de Educación, comenzamos a trabajar integradamente con las universidades, que en lugar que los jóvenes anden haciendo, digamos, horas sociales, Gilson, en proyectos inexistentes en las alcaldías y en todo eso, sería bueno que desde el Ministerio de Educación se comiencen a utilizar a todos estos jóvenes para sembrar valores en los centros educativos más pobres de El Salvador, para que lleven semanalmente una charla, ¿verdad? Por ejemplo, el valor de la honestidad. Luego, el valor del esfuerzo. Luego, el valor de la responsabilidad. Luego, el valor de ganarse un centavo digno en El Salvador. Entonces, todos esos temas que se pueden ir trabajando desde diferentes ángulos con los jóvenes, y comenzamos a darle una lluvia de valores, le comenzamos a dar una lluvia de cosas positivas a estos niños, y le comenzamos a dar una lluvia de que ellos pueden salir adelante a pesar de la pobreza, y les comenzamos a decir a todos estos niños de los barrios pobres: no es tu culpa haber nacido pobre, pero sí va a ser tu culpa morir pobre si no te preparas, si no estudias, si no sales adelante. Si trabajamos justamente con este segmento de niños, que es desde los 0 hasta los 7 años, que es la edad más peligrosa para convertirse en pandillero en estos barrios más pobres, creería yo que dentro de unos 10, 15, 20 años vamos a poder estar viendo frutos palpables. Pero claro, el presidente necesita el apoyo de todas las fuerzas vivas de El Salvador. Pero si van a haber partidos o otras fuerzas vivas de la sociedad que van a estar obstaculizando el proceso, o van a estarle poniendo zancadillas al presidente porque quieren que le vaya mal, entonces, bueno, definitivamente estos grupos, definitivamente tarde o temprano van a tener que cavar su propia sepultura, porque somos más los salvadoreños los que queremos que este país avance y que se disuada la violencia, que aquellos que están entorpeciendo una buena labor. Y hay que decirlo, las buenas labores hay que apoyarlos. Lo que sí no podemos apoyar son todos aquellos esquemas oscuros, todos aquellos esquemas políticos donde importa más cómo crece económicamente este grupo de poder, cómo crece más este político, y claro, y todos se van al final al buen vivir. Y no lo digo por el eslogan que tenía el gobierno anterior, sino porque lamentablemente esta gran cantidad de políticos, tanto de derecha, de izquierda o donde hayan sido, pues ellos sí están bien, pues porque tienen su seguridad, viven en zonas residenciales privadas, manejan buenos vehículos, no comen ni pasan hambre como el resto de la población. Por eso creo que dicen, no hay problema, aquí en El Salvador todo está bien. Pero mientras ellos no sientan el golpe de la violencia en su zapato, ni sean extorsionados, nunca van a querer cambiar esto. Igual va a pasar con el sistema de seguridad, con el sistema de salud pública en El Salvador. Mientras un político no tenga dinero y vaya a terminar al Hospital Rosales,
hasta entonces no va a querer cambiar el sistema de salud. No te vas a dar cuenta que en Hospital Rosales no hay medicina. Alcohol para curarle las heridas. Bueno, hablando de heridas, sí, el pueblo está muy lacerado, muy herido, y yo creo que limpiar una herida es además de una especialidad, es un arte. Pero también las heridas se curan y se sanan con ardor, ¿verdad? Es una mala experiencia, a veces hay que vivirla intensamente para llegar al clima, a la cúspide de la crisis, y ahí se puede redimir cualquier problema, cualquier persona. Lo mismo pasa en el Estado. Está bien la represión, y yo creo que ojalá no se vayan a equivocar y anden agarrando muchachos que no son los que cometieron delitos, porque también a veces se cometen muchos atropellos en la persecución del delito. Hay que ser muy asertivo en la investigación. Creo que el presidente y su equipo de seguridad va a echar a andar acciones, porque por el momento yo veo acciones y entiendo que hay una gran decisión. El presidente toma decisiones y pone la visión del Estado a dónde quiere llegar con su pueblo. Y si el presidente Bukele ha dicho, quiero pacificar este país, eso hay que hacerlo. No a cualquier precio ni a cualquier manera. Hay condiciones y parámetros. Quiero decirles, me complace, ayer conversando con un buen amigo que está pues en estas áreas. Pero no era yo, ¿verdad? Sí, tú eres amigo, pero no era contigo el que estaba ayer, ¿verdad? Pero, que por cierto, con Jaime tengo algunos puntos de vista que no coincidimos, pero los discutimos con mucho respeto. Así hago con mis hijos también y con Gilson. Porque uno puede estar en desacuerdo, pero sí, por supuesto, mucho cariño. Sí. Pero sí uno debe de saber si en la familia uno está a veces de acuerdo. Hasta para buscar algo que se perdió en la casa, uno lo buscan de una manera, otros insultando, otros dándole vuelta a la casa. Para encontrar algo, primero hay que calmarse para encontrar algo, ¿verdad? Así, hay que calmarse y lo vas a encontrar. Y vas a encontrar otra cosa que perdiste también. Lo mismo sucede en el Estado. El Estado ha estado tan desbaratado, tan corrompido, tan desajustado, porque cada quien ha pensado, ¿verdad? Este es mi Estado, este es mi escritorio. Un funcionario público no tiene nada, solo la investidura y el compromiso que el pueblo le otorga. No es del el carro, no es del nada, ¿verdad? Es todo y nada. Así debe de pensar un funcionario público. Entonces, pero ha llegado el momento, como insisto, también tomar decisiones. Yo hablo también porque he convivido algunas experiencias y por eso lo digo. Si no lo hubiera vivido, no lo dijera en un medio de comunicación. Por ejemplo, hay zonas, y voy a citar puntualmente, en el barrio El Paraíso, que hace 40 años ha de haber sido un paraíso, porque hoy está más cerca de ser un infierno. Ahí hay niños de entre 5 y 7 años que no pueden ir a una escuela ni colegio privado. ¿Por qué? Porque al otro lado es otro barrio y solo los divide una calle. Y está prohibido cruzarse la línea. Ahí tiene que integrarse la prevención. Se pueden imaginar ustedes, amigos televidentes, lo que significa para un niño no ir en edad escolar a un centro educativo y esperar tener 7 u 8 años para ir a la escuela de su barrio, de su jurisdicción, porque le han impuesto una veda, una frontera. Si un niño ahora de 4 o 5 años ya tiene mente escolar, necesita ir a pre-kinder y kinder, estar ocupado, entretenido, y estas cosas se están dando. Hay muchachos que han tenido que dejar su primer año de bachillerato porque no pueden abordar un bus y los han sacado de ese instituto, o les han tenido que decir los directores, mira, lo lamentamos mucho, pero no podés seguir aquí. Entonces, entre la vida y la superación académica es una realidad social. Por eso a mí me parece el tema integralidad. Ya hay indicadores cómo integrar esfuerzos de instituciones. Porque lo que necesita el país en materia de niñez y juventud es superación personal desde la primera infancia. Bueno, desde el vientre.
Desde el vientre un niño tiene una conducta y un comportamiento. Si ha habido violencia intrafamiliar, ese niño va a tener problemas, seguro que va a tener problemas. Y hay que prevenir esos problemas a temprana edad. El joven tiene que estar ocupado, y cuando digo ocupado, es después de estudiar tener otra ocupación que se llama recreación, oficio. O sea, toda esa entereza. Este país fue un país ocupado, visionario. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, pero era, o tal vez porque yo soy como un año mayor que ustedes, pero no es que esté mayor, sino que son vintage. Totalmente. Vintage. Este país le llamábamos, al menos eso es lo que me acuerdo, que le decían a uno los tíos, el país de la sonrisa, el país de la prosperidad. Del trabajo. Del trabajo, era de la honradez. ¿Y por qué se deformó todo eso? Porque a eso nos llevaron. Entonces, la comunidad que hoy le llamamos hermanos compatriotas en Estados Unidos y en el mundo, que sobrepasan los 3 millones, tomarlos en cuenta. Eso está bien cuando no habían redes sociales y que no había teléfonos. Ahora el mundo se nos hizo pequeño, una pequeña aldea, un barrio se nos ha hecho el país, pues, o sea, el mundo entero nos ve, nos delimita hacia dónde vamos. La comunidad internacional está pendiente y puede ayudar, ¿verdad? Claro, están tan ariscos porque se han robado donaciones, ¿verdad? O sea, así lo más elemental. Entonces, creo yo que este tipo de comentarios, y ojalá las autoridades, y insisto, el funcionario público es por excelencia la persona que toma decisiones, grandes decisiones para el bien o para el mal de una nación. Ok, mis amigos, déjenme hacer un corte comercial, regreso y les pongo 2 temas más en agenda, siempre en relación a la seguridad. 2 decisiones ha tomado el presidente. Primera es que dijo no vamos a seguir separando a las pandillas en centros penales. ¿Correcto o incorrecto? Y segundo, dijo mientras no paren los homicidios y las agresiones a la población y a las autoridades de seguridad pública, nos vamos a encerrar 7/24. Ya hay instituciones diciendo, no, miren, de acuerdo, ¿verdad? Esto está bien porque ya topamos, ya colmamos, pero hay derechos en medio de todo esto. Y la gente está debatiendo cuáles derechos, porque cuando ellos asesinan, la gente del común y corriente no tiene derechos. Cuando lo extorsionan, no tiene derechos. ¿Por qué tenemos que tener esa compasión? Y el otro punto es que cada vez entra con mayor fuerza el tema de la posibilidad de la pena de muerte. Ustedes ya han visto cómo se ha empezado a tener efervescencia el tema de la pena de muerte. ¿Qué tan viable o qué tan inviable es? Tengo además a un psicólogo y a un analista abogado en este foro, y ustedes tienen una visión mucho más amplia quizás de lo que yo puedo imaginar. No se pierde el otro segmento porque seguro va a haber controversia. Por supuesto que sí. En Garrote, ese donde está. Ya regresamos. Tome café. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Bueno, estamos con ustedes nuevamente. Gracias por acompañarnos en el programa De Cerca. A propósito del presidente de la República, la última encuesta de Mitofsky dice que el presidente tiene una aprobación del 80%, la más alta en la historia de El Salvador, si no me equivoco, ¿verdad? Más allá de la que tuvo Mauricio Funes. Tony Saca. Tony Saca. Tony Saca. Ok, el 80% de aprobación tiene el presidente. O sea que 8 de cada 10 salvadoreños avalan el trabajo del presidente de la República y colocado a nivel internacional como uno de los presidentes más cool. Bueno, él lo dijo, ¿no? El presidente más cool. Pero así los números. Tiene que ver con todo esto, me imagino, porque una de las desesperaciones que tiene que tiene la población, o que tenemos todos los salvadoreños, es el tema de inseguridad. Pero además decía un día de estos, un analista, el doctor Héctor Adiresi, un hombre muy, muy respetado, que bien dice que hemos abordado el tema de seguridad, pero no hemos visto hasta ahora nada del tema económico. Pero ese tema no lo vamos a abordar hoy porque es tan extenso. Quiero que le demos seguimiento al tema de inseguridad. ¿Por qué no, Gilson? Bueno, sí, por supuesto. Brochazo así, ¿verdad? Está bien. Es que además de áreas, parte de las áreas de Jaime. Héctor Adiresi que Héctor Adiresi, un exministro de Economía, un consultor de Flaxo, ¿verdad? Que es una de las... Sí, bueno. De hecho, Rafael lo acaba de... Latina,
Y Rafael Sí. lo citó sobre un estudio que hizo en 1986 con respecto al florecimiento de las pandillas. Entonces él Sí. dijo eso, ¿no? Que bien, pero no se ha visto el otro tema. Pero ojalá que, bueno, que lo que el presidente vaya a denunciar ahora justamente vaya en ese sentido. Pero el tema de las cárceles, ¿verdad? Y este resultado que tiene el presidente, ¿tiene que ver con eso, Rafael? Digamos, tiene que ver este 80% con haber metido y haber hecho todos los cambios que ha hecho, haber doblegado la mano a las la mano y la bolsa a las telefónicas. Bueno, definitivamente parece ser que ya lo que era una sospecha se convirtió ahora en una revelación pública, que había negocio en las cárceles, que había corrupción, que había de todo, menos reclusión. Cuando en las cárceles mandan los reos y no manda el sistema penitenciario, pues obviamente hay un gran problema, ¿verdad? Cuando un reo tiene acceso a llamar por teléfono, alguien le suministra el teléfono, se vende saldo, es decir, hay una serie, porque el reo está entre cuatro paredes, está entre rejas, pero su mente está libre, él puede pensar lo que quiera, ¿verdad? Y se inventa en Estados Unidos, que es Estados Unidos, que tiene unas cárceles herméticas a su máxima expresión y seguridad, y sin embargo, de un pelo, bueno, de los de ustedes, puede hacer una cuchilla, ¿verdad? Es una habilidad, en la mente produce mucho, especialmente cuando estás ocioso, y que generalmente nada bueno. Entonces, pero aquí parece ser que ahora va a haber ese control. Yo sí disiento mucho porque hay un sacrificio a la gente que vive alrededor de los penales y no tiene señal, y ahí volvemos al tema. La gente necesita el teléfono, necesita ocupar para los estudios de los muchachos, para llamar, en fin, para llamarle hasta de emergencia. Creo que en un tiempo prudente, que ya las telefónicas han cortado las señales, perfectamente, no habiendo estos aparatitos en los centros penales, pues simplemente la cárcel no tiene acceso a teléfonos, pues se puede habilitar la señal para las comunidades aledañas. Acordémonos que aquí se hicieron centros penales y alrededor se hicieron colonias, o al reverso, ¿verdad? O sea, no se planificaron muy bien. Puntualmente, Y también porque la población ha crecido. creo que es también, desde luego, que creció de una manera exorbitante y desordenada. Pero bien, esa decisión de reacomodar reos me parece correcto. Que meter reos de una pandilla con la misma pandilla, te soy honesto, ¿verdad? No coincido mucho. Pienso que, pero si lo han decidido y asumen las consecuencias, si hay violencia, o puede ser que al contrario, las pandillas no necesariamente cuando están juntitos se matan, no precisamente, ¿verdad? No necesariamente es la regla de ellos, especialmente en centros reclusorios, ¿verdad? Pero han habido otros antecedentes muy peligrosos. Pero bien, son decisiones que es parte de las acciones que está tomando el presidente y hay que respetarlas. Yo sí creo, y parece ser por lo que por ahí me han informado, y ojalá el presidente con el director de centros penales, el ministro de Seguridad y la cooperación internacional, y si no hay que ver de dónde se saca la plata, es urgente un centro penitenciario industrial con una característica de verdad, ¿verdad? Donde el reo va a estar ocupado productivamente, ¿verdad? Y yo creo que en 2 años podemos tener una población, si ahora son 39,000 reos más o menos, yo creo que a la vuelta de 2 años, por lo menos el 40% produce su alimentación, produce artefactos, utensilios de índole industrial que se pueden exportar, y eso podría ser el 40% del autosostenimiento de esa población carcelaria, porque tampoco es bueno para una nación que tenga cárceles llenas, tampoco es no es muy feliz, pues no es una sociedad que tiene problemas. O sea, entre más reos hay, entonces hay problemas en la sociedad. O sea, claro, lo ideal sería como Escocia y Suecia, ¿verdad? Que están vendiendo las cárceles porque no hay clientes, ¿verdad? Pero eso es otra historia. Jaime. Bien, creo que quizás hay que verlo desde 2 puntos de vista, porque aquí creo que surgen dos ideas. Si la estrategia es o no aplicable en este momento con respecto a
si la decisión de unir a los reos fue o no una buena decisión. Primera cosa, al unir los reos, es posible que surge el efecto de que entre ellos se asesinen. Es posible que no. O es posible que ellos comiencen a sentir un efecto de su propia medicina, de toda la maldad que han sembrado a lo largo de los años, y hagan sus propias reyertas. O lo otro que también podría ocasionar es que se pongan de acuerdo internamente. Hay más flujo de información entre ellos. Y que se fortalezcan. Y que se fortalezcan. Entonces hay que analizar todos esos temas desde la perspectiva de la contrainteligencia, ¿ah? Exacto. ¿Verdad? Inteligencia. Desde la inteligencia y la contrainteligencia. Quiero acotar, no quiero ser malcriado, Jaime, pero es que los gobiernos anteriores, en lugar de hacer un reformatorio mental y estructural de los centros penales, o sea, el funcionario fomentó la delincuencia interna de un reo. O sea, eso ya es algo que a nosotros, a mí por lo menos, no me cabe la idea de que... las treguas. Llámese tregua. Sí, pues, sobre todo porque el Estado, en este caso, pues hemos descubierto, y gracias a las autoridades de centros penales, al señor Osiris Luna, ¿verdad? Que es el director ad honorem, se ha estado viendo cómo se comunicaban. Ellos le llaman, ¿cómo le llaman ese tipo? Huila, sí, ¿no? Huila, y también le llaman escritos, o no sé cómo le llaman, ¿verdad? Todos los códigos. Todos los códigos que ellos tienen, inclusive hasta en papel plástico, en bolsas plásticas, toda una escritura, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que tiene un sistema de información y de comunicación completamente sofisticado. Que no eran los papelitos que le mandabas a la novia, ¿verdad? Que es completamente sofisticado y que trasciende la intelectualidad de la seguridad que ha tenido El Salvador por los últimos años. 20 y pico dicen que llevaba un reo que iba ya con libertad en el estómago, huilas, 25 pedazos de plástico. De plástico con información. Y el plástico habían logrado escribir ahí con códigos, ¿verdad? Que era la información que iba para... Pero digamos que esa información es el servicio secreto de ellos, ¿verdad? Claro. Es aquí donde se debe hacer contrainteligencia, ¿verdad? Que es parte de la seguridad nacional en El Salvador. Pero el asunto es que están los otros medios de comunicación tradicionales que tienen las pandillas, ¿verdad? Los familiares, el abogado, no digo que todos los abogados, o sea, quiero aclarar, ni todos los familiares, ni tampoco todos los guardias de seguridad eran satélites de ellos, pero muchos de ellos evidentemente sí contribuían al tema de la comunicación efectiva que han tenido las pandillas. No es cierto que solamente por los teléfonos se comunicaban o por medio de los teléfonos ellos cometían o daban órdenes de delinquir. Creo que han hecho todo un desarrollo de un sistema de comunicación increíblemente inteligente para que no sea, digamos, detectado por la seguridad, por los cuerpos de seguridad ahí. Entonces, en ese sentido es importante lo que está haciendo el presidente, que lo está combatiendo desde todos los ángulos. Y creo que esto es bien interesante y rompe el esquema de seguridad. Primero, pues bueno, desarticula, digamos, a las pandillas internamente de cómo estaban organizadas, y luego dice, bueno, les vamos a dar una dosis de su propia medicina y los vamos a enviar a un reo, a un centro penitenciario donde las dos pandillas estén. Pero de ahí puede surgir un acuerdo entre ellas. Y esto hay que ponerle mucha atención. Así que yo creo que hay que pensar muy bien si es o no una buena decisión esta. Y hay que analizarla. Porque si no la analizamos y solo la tomamos al calor de querer resolver este tema, pues creo que vamos a ir disparando en el aire, lo cual no está bien. Así que tenemos que pensar muy bien este tema. Ahora, combatir el tema de que no se comuniquen, trabajar con las telefónicas, hacer que no haya comunicación y que todos los vecindarios de la localidad donde están todos los centros penales no van a tener comunicación, pues hombre, alguien tiene que sufrir las consecuencias también en aras de construir un mejor país y en aras de caminar hacia la cultura de paz. Alguien tiene que pagar esto. Pero claro, insisto, esto solamente es el efecto de la delincuencia, que es la extorsión, los asesinatos, las amenazas,
Eso solo es el efecto de la delincuencia. Pero si no combatimos la raíz, vamos a estar discutiendo este tema en los próximos 20 años y vamos a tener el mismo problema. ¿Y cuál es la raíz? Bueno, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la miseria, la pobreza, la desigualdad, la insensibilidad, el individualismo, que ha caracterizado al salvadoreño, cosa que no éramos hace 100 años. Antes éramos más hospitalarios, antes éramos más amables, antes éramos más trabajadores, antes éramos más sonrientes. Hoy el salvadoreño promedio se ha vuelto individualista e insensible. Ve a un muerto y como que si ve un perro. Ve que un hermano de él necesita en su colonia y no es capaz de ayudarle. No seas exagerado. Se llora por el perro, no por el... Exacto, tienes razón. Lloran más por el perro que por el humano. Que es natural, y lo certifico, que es natural un perrito, una mascota, Claro, que ha sido claro. parte de la familia. Entonces, esto es lo que debemos de trabajar, y para esto tenemos que construir una sociedad enfocándonos en los niños y trabajando los valores. Se llama educación. Si trabajamos en las nuevas generaciones y volvemos a retomar o enarbolar los valores o la bandera de los valores en El Salvador, y educamos a los niños desde la familia y desde los centros educativos, y que no permitamos que el barrio eduque a nuestros niños, entonces vamos a tener una sociedad diferente. Yo creo que la sociedad ya somos parte de la solución. El problema que, y voy a usar una palabra que es mi responsabilidad, no la de Gilson, ni la de Jaime, ni de los camarógrafos, es de Rafael Mengíbar. Hemos sido vilmente estafados. Porque cuando yo pago mis recibos de teléfono y me cobran el 5% las telefónicas, y me dice el gobierno que se va para seguridad, yo me siento estafado. Posiblemente han malversado y utilizado mal mi dinero que me cuesta, ¿verdad? Porque eso, perdónenme, cantidades, quién sabe de ustedes cuánto se ha recogido a estas alturas. Se rumora 200, 300 millones de dólares. Entonces nosotros somos parte de la solución. Yo soy un accionista de la paz, con mi dinero, con mi esfuerzo, con mi trabajo. ¿Cómo podríamos hacer entonces? Y cito con ejemplos prácticos. Hay decisión de centros penales de tenerlos aislados. Okay. El otro paso es que estén ocupados. Pero ¿qué pasa? Si el sobrino, el hijo, la mujer, la mamá de un pandillero o un delincuente, porque también hay, aquí se han metido gatos por liebre también, aquí hay gente que ha mandado matar, bueno, lo mató un pandillero. Aquí hay un marido o una mujer celosa, porque el crimen ha sido una solución increíble. Cuando la separación y ver de quiénes quedan los niños. No, mejor darle y punto, ¿verdad? El tema de la extorsión también ha pasado. No, es cierto. El crimen... O sea, que están diciendo que todos aquellos se han aprovechado de la pandilla. Es que mucha gente se ha aprovechado de esto. ¿Sí o no? Se ha aprovechado. Hay vecinos que han pedido la renta del vecino. En nombre de las pandillas. Si me equivoco, llamen y digan ahí, señor es mentiroso. Asumo eso. Entonces, es que yo soy un psicólogo, por supuesto, mucho más experimental que la teoría. Voy a poner un ejemplo práctico. Ese muchacho que está preso, pandillero o no pandillero, está preso y tiene 20 años de condena. Y ya no va a salir. Pero dejó un niño, un muchacho, un cipote de 7 o 11 años. ¿Qué hacemos con él? Pues esos 5, el 5% de mis impuestos, de nuestros impuestos, que vaya a la prevención ahí. ¿Cómo? Que estudie, que trabaje, que produzca. ¿Cómo se va a involucrar la sociedad ahí? La casa comunal, la escuela. Por supuesto, los desfiles son bonitos, ¿verdad? Pero prevención no es andar haciendo los viernes y cerrando todas las calles cachiporras por aquí, que lo cual es bueno culturalmente y la tradición nos lleva a esas cosas y nos atrae y nos gusta. Pero se llama psicología comunitaria. ¿Cómo voy a...? Porque hay parámetros, ¿verdad? Si al año este muchacho ya está pues rehabilitado en la comunidad, en lugar de andar vagando toda la tarde, ¿verdad? O está jugando, o está produciendo, o está ocupado, o está estudiando.
pero no puede estar sin hacer nada. Ahí se deben de canalizar muchos fondos, que creo que, y esperamos que sean los otros pasos, y yo insisto, si este medio de comunicación, porque no es tuyo, es de todos nosotros, ¿o no? Es de la gente que lo ve, ¿verdad? Es la señal que hay que pagar y tiene sus costos, pero tú lo has creado y lo pones al servicio del Estado, de la sociedad, de la comunidad internacional y de nuestros compatriotas, porque uno al final no sabe cuántos, pero eso hasta se puede medir cuántos lo ven a uno, cuántos visualizaron, o cuántos likes, o cuántos no me gusta, o cuántos criticaron. Entonces yo creo que hay que ayudar, ¿verdad? Y como dice Jaime, aquellas cosas que uno ve que tienen un sentido lógico, elemental, y sobre todo medibles, porque es otra de las cosas que los gobiernos a veces no miden y decirte que todo está bien, y la verdad que todo está mal. Ok. Mis estimados amigos, el tiempo se me está acabando. Les quiero agradecer enormemente por venir conmigo esta mañana. Es un tema obviamente que va a dar para mucho. Yo quiero decir una cosa, porque dice Elba Moreira, dice, hay que darle tiempo a nuestro gobierno, no se puede hacer todo junto, y muy buena idea, es de sabio que los presos trabajen y que se ganen su propia comida. Esa es una de las apuestas que se debe tener en el país, pero solo se va a hacer, por ejemplo, cuando digamos, haya un interés en que haya una reinserción de toda esta cantidad de gente que está en los centros penales, ¿verdad? Y hay talento, gente talentosa, sin hacer nada. Y felicitar también la decisión que ha tomado la Dirección de Centros Penales de utilizar a los reos para reconstruir la policía, por ejemplo. Creo que se puede sacar un buen grupo de reos, no todos, porque no a todos los puede sacar, es más que evidente, otros te van a escapar o a saber qué van a ir a hacer afuera, ¿verdad? No, aquellos que puedes controlar, los reos que puedes controlar, sería bueno que puedan ser utilizados por el gobierno conforme a la especialidad de cada uno de ellos. ¿Qué tal si tenés ahí arquitectos, médicos, ingenieros, abogados? No sé cuántas personas estarán detenidas ahí que por el azar de la vida fueron a parar ahí, pero no es que eran delincuentes, pues. Fueron a parar allí por una mala decisión que tomaron. Médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, lo que sea. Bien pueden utilizar toda esa capacidad intelectual que hay en los centros penales y utilizarlos en obras públicas, Jaime, tengo entendido que va a haber una profunda reforma en la escuela penitenciaria, ojalá. Ojalá que se den estos avances. Y por otro lado, si tenés ahí albañiles, tenés maestros de obra, tenés jóvenes que han trabajado en fontanería, ¿para qué le vas a pagar como gobierno a una empresa para que te dé mantenimiento en las tuberías, ¿no? Si tenés fontaneros ahí en Mariona o en donde quiera que estén, hay que traer esa mano de obra y hay que aprovecharla para que se ganen el alimento, porque cada preso nos cuesta ¿cuánto, Rafael? En alimento. No. Como $10. Como $10 te está Más costando. 9 y a fracción. Como $10 te está costando. Multiplicado por 39,000 diarios. O sea, eso te está costando. Si son millones. Son millones de dólares que están están ahí. centros penales anda por 45 millones anuales. Entonces, creo yo que es importante hacer una estructura y un plan de trabajo de cómo vas a reformar el sistema penitenciario que te dé un valor agregado y utilizar todo ese recurso disponible que tenés ahí humano y que te pueda servir en el Estado son diferentes partes. Más de 3,000 empleados de centros penales, más 39, estamos hablando de prácticamente 45,000 personas que dependen de todo, es una empresa del Estado. Así es que encantado, Gilson, y gracias también porque podemos expresarnos y dar algunas ideas. Por supuesto. Gracias, Jaime. Gracias. Solo aclarar, dice José Willo Guerra, no mientan, estos señores no pagan impuestos, todos los medios de comunicación. No, ¿cómo no? Mire, los medios de comunicación pagan impuestos porque son sociedades mercantiles y como sociedades mercantiles pagan los impuestos, el IVA y la renta, de lo que se compra y de lo que se vende. Y al final del ejercicio fiscal se paga el 25% al Estado en concepto de impuestos, más la utilidad que tiene a título personal el socio, también le paga al Estado. Pero, así que sí se paga impuestos. La imprenta.
La imprenta paga impuesto también. Lo que no paga es impuesto a las exportaciones, que es una ley de imprenta que está desde la importación de materia prima. Exactamente, desde 1959. Pero los medios de comunicación, por supuesto que pagan impuestos. Por supuesto que sí. Ojalá que un día no nos cobren nota por traer un equipo de cámaras de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo, bro. Claro. Les aseguro que si no pagamos en el aeropuerto no nos dejan sacar esa cámara, así que con seguridad pagamos. Mis estimados amigos, muchas gracias. Buenos Bueno, días. no les quiero invitar a que en cuestión de media hora estamos conectados realmente con ustedes para abrir el teléfono, ¿verdad? Y poner los temas en la agenda que usted está, pensando, para que lo discutamos. Abrimos los teléfonos, abrimos las redes sociales y nos conectamos en vivo para hacer ese debate junto con todos ustedes también. Buenos días, ya regresamos en una media hora. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.